El cuerpo de Cristo fue colocado en una tumba, donde fue desintegrado por Dios, totalmente destruido. Entonces Jesús fue recreado por el Padre. Antes de regresar al cielo, Él se materializó en cuerpos diferentes, en ocasiones diferentes, para convencer a sus discípulos y a otros de que en realidad había resucitado. Jesús regresó a su Padre en el cielo, donde una vez más se convirtió en Miguel, el arcángel. Cansado. Bueno, bien. No, particularmente veo que son de los que tienen trabajo ayer. Sí. Un gusto. Me agrada mucho hablar con el estudio. ¿Cómo te va? Bien, bien. Yo particularmente quería preguntarle, digamos, si realmente usted, o sea, no hablo de los que usted hablo de usted como persona. Como persona. ¿Usted cómo se llama? ¿Me recuerda? Fabián. Quería saber si Fabián realmente está convencido de que Cristo resucitó físicamente de entre los muertos. Como no resucitó físicamente, cuando resucitó como espíritu. Pero no levantó su cuerpo de los muertos. El cuerpo no, el espíritu, él se transformó en espíritu, por eso después se está al cielo. Pero, porque Jesucristo mismo dijo que iba a levantar su cuerpo. Yo leí eso. Usted tiene una información diferente. ¿Cómo levantar su cuerpo? No, cuando él, claro, está bien, se puede decir cuando dijo que en 3 días él levantaría, pero él se estaba refiriendo al templo, se estaba refiriendo al cuerpo. De piedra. Él se estaba refiriendo al templo, cuando él resucitó como espíritu, no resucitó en carne. Porque si no, no podría ir al cielo. Claro, el templo que fue edificado en 46 años. No. ¿De qué templo estaba hablando? No, él estaba hablando del templo espiritual. ¿Templo espiritual o corporal? No, espiritual, no hablo de cuerpo físico. Mire, yo tengo anotada la cita, por ahí se la quería mostrar para que usted me confirme si la ha leído. Evangelio de Juan, Sí. capítulo 2, Sí. versículo 19 al 22. Yo lo saqué de la traducción Nuevo Mundo para que usted se sienta más cómodo al leerlo. Y dice así en la traducción Nuevo Mundo. En respuesta Jesús les dijo, derriben este templo y en 3 días lo levantaré. Por eso dijeron los judíos, este templo fue edificado en 46 años y tú en 3 días lo levantarás. Pero los judíos hablaban del templo material. Del Jesús templo de piedra. hablaba del templo espiritual. Vamos por partes. Los judíos hablan del templo de piedra, estamos de acuerdo. ¿Jesús de qué templo hablaba? Del templo espiritual. ¿No hablaba del templo de su cuerpo? Hablaba del templo espiritual. Pero hablaba del templo de su cuerpo. Es que él no lo relacionaba a su cuerpo con un templo físico. Pero no dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo hablando de nuestros cuerpos que lo tenemos que cuidar. Por eso es para analizarlo más profundamente. Porque el templo es un lugar donde alguien entra, ¿se entiende? Sí, pero él, acordate vos que siempre Jesús habló con parábolas y no habló de forma literal en algunos aspectos. Si el propio texto aclarara de qué templo estaba hablando Jesús, ¿usted lo creería? Si Jesús mismo No te hubiera dicho... entiendo la pregunta, disculpa. Si el propio texto... Vio que hay parábolas que solas después Jesús aclara de qué estaba hablando y él las explica. Exactamente. Bueno, esta casualmente es una de ellas. Ajá. Porque dice que era una costumbre de Jesús decirle a los fariseos cada vez que se presentaban, les decía, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Fue llegado a conocer como el dicho de Jesús. Porque cada vez que los fariseos pedían una señal, él les decía, ustedes piden milagros, pero no les será dado, salvo la señal de Jonás. ¿Se acuerda que Jonás estuvo 3 días en la ballena, después los 3 días, ¡blup!, salió de la ballena? Ajá. Bueno, la idea, nuevamente, Jesús lo relaciona con la resurrección. Acá lo explica de otra forma. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y digamos, cuando los fariseos derribaron ese templo, ellos lo derribaron. Pero vos me estás hablando del templo físico, del templo Claro, material. del cuerpo, del templo de su cuerpo. Bueno, acá, para no ir con más introducción, le leo el texto que es lo que importa acá. Dice así, los judíos dijeron, este templo fue edificado en 46 años y tú en 3 días lo levantarás, pero él hablaba acerca del templo de su cuerpo. Sin embargo, cuando fue levantado de entre los muertos, el templo de su cuerpo, sus discípulos recordaron que él solía decir esto y creyeron la escritura y el dicho que Jesús dijo. O sea, los discípulos cuando se dan cuenta que Cristo resucitó y que la tumba está vacía, porque el cuerpo ya no está ahí, ellos recuerdan el dicho de Jesús
que había prometido que en 3 días iba a levantar el templo de su cuerpo. Entonces ahí está clarito, Jesús prometió levantar el templo de su cuerpo. ¿Se da cuenta? Sí, O sea, su sí, propio sí. cuerpo de la tumba resucitando. Por eso, digamos, es que le pregunté esto, porque veo que no es un hecho menor, como un detalle, como hablar de color blanco, verde, Ajá. sino que estamos hablando de la diferencia entre la fe verdadera y la fe que no es verdadera. Sí. ¿Se da cuenta? ¿Cómo uno puede saber si está en la verdad? El apóstol Pablo en 1 Corintios 15 dio unos tips interesantes. Él habla con un grupo, y particularmente, o sea, se había metido un grupo en la iglesia de Corinto. Y ellos decían, no va a haber resurrección de los muertos. Porque si no, ¿con qué cuerpo van a resucitar? Si el cuerpo ya llegó a la tierra, se hizo polvo. Entonces Pablo les aclara, no se confundan, porque una cosa es el cuerpo que muere en corrupción, es un cuerpo físico. Claro, el cuerpo físico, que el cuerpo físico tiene dolores, sufre, digamos, enfermedades, la misma muerte, envejece. Y otra cosa es el cuerpo incorruptible con el que van a resucitar los muertos. Y él aclara, este cuerpo ya tiene propiedades eternas, o sea, no muere, no sufre. Ustedes sí creen que un día vamos a resucitar en esta tierra con cuerpos incorruptibles, es decir, que no van a volver a hacerse polvo. Lo que pasa es que la Biblia ahí habla, en Revelación habla de que las personas que van a resucitar, digamos, con un cuerpo incorruptible o un cuerpo en espíritu son 144.000. Eso lo menciona la Biblia específicamente. Pero acá en 1 Corintios 15, Pablo está luchando con las falsas doctrinas que no creen la resurrección directamente. Sí. O sea, ellos decían, por ejemplo, los saduceos decían, no va a haber resurrección. Nosotros no creemos en la resurrección. En cambio, los fariseos, ellos eran lo contrario. Ellos decían, sí creemos en la resurrección. Por eso cuando hay una disputa y a Pablo lo quieren llevar a la cárcel, él dice, señores y señoras, este asunto de Jesús, a mí no me están juzgando por una cuestión de nombre, sino por la resurrección. Porque yo predico que Jesús sí resucitó entre los muertos y ellos dicen que no. Los saduceos contra los fariseos. Los saduceos no negaban, digamos, que muchas cosas de las escrituras, pero particularmente había un punto en el cual se distinguían mucho, que era que ellos enfáticamente declaraban que no vamos a resucitar físicamente. En cambio, el fariseo creía que sí había resurrección física. Por eso, es que Jesús lo demostró eso. Jesús lo demostró con su propia resurrección física. Y con las personas a las que resucitó también. Pero no con las personas que resucitan. Le explico por qué. Esas personas no resucitaron con cuerpos incorruptibles, No. sino con cuerpos corruptibles. Si nuestra resurrección fuera a ser como la de ellos, moriríamos al poco tiempo, porque resucitaríamos con cuerpos corruptibles. La diferencia, la principal diferencia entre la resurrección de Cristo y los que le seguirán contra Lázaro, todas las 8 resurrecciones que menciona la Biblia, es que todos resucitaron con el mismo cuerpo corruptible. ¿Cierto? En cambio, la Escritura dice que nosotros, cuando resucitemos, nuestra garantía no es que Jesús resucitó a Lázaro, ni que Elías resucitó al hijo de la viuda, al hijo de la viuda, perdón. No, porque si fuera así, volveríamos a morir. Dice, por eso te digo, por eso es tan profundo. claro, aclara que nuestra esperanza y garantía es puntualmente la resurrección de Cristo. Porque de la misma forma que Cristo resucita, nosotros lo haremos. Entonces allí en 1 Corintios 15, Pablo les dice, ¿cómo es posible que todavía hay alguno entre ustedes, o sea, dentro de la iglesia, que siguen diciendo que no va a haber resurrección de los muertos? Pablo está hablando de la única resurrección de los muertos que se conoce, la resurrección física. La Biblia habla de 2 resurrecciones. Vamos por partes. 1 Corintios 15, Pablo habla de la resurrección física, ¿estamos de acuerdo? Por eso te digo, es más profundo, ahí hay mucho más para analizar. Pablo, porque hay que ver el contexto y habría que ver otra información también dentro de la Biblia. Pablo empieza el capítulo diciendo, ¿cómo es posible que todavía entre ustedes hay quienes dicen que no va a haber resurrección de los muertos? Fíjense en lo que decían ellos. Ellos decían, si el cuerpo ya se deshació y se hizo polvo, ¿con qué cuerpo resucitará? Y Pablo intenta explicarles que el cuerpo con el que van a resucitar es un cuerpo incorruptible. Es el mismo cuerpo humano, pero transformado, con propiedades eternas, rejuvenecido, que nunca muere, puede habitar las regiones celestes, etc. Por eso, ¿Me entiendes? se refiere a 144.
¿Puede pasar siempre por acá, no? Pablo habla de toda la iglesia, ojo, no habla de los 144.000. No, pero sí en revelación lo habla. Pero estamos hablando de 1 Corintios 15 y quiero enfatizar esto. Pablo lucha contra aquellos que creen que no va a haber resurrección de los muertos. Ellos directamente decían, eso está claro. no hay resurrección de los muertos. Y en ese contexto es que Pablo les explica, no sean incrédulos y crean, porque uno muere con un cuerpo corruptible, pero va a resucitar con un cuerpo incorruptible. ¿Y vos qué pensás con respecto a eso? Bueno, yo sí le creo a Pablo, y yo creo que realmente vamos a resucitar con un cuerpo incorruptible, porque realmente Cristo resucitó con su propio cuerpo, como dijo en Juan capítulo 2, que lo acabamos de leer, él mismo profetizó. Note también esto, los judíos cuando ocurrió la resurrección y el cuerpo no estaba en la tumba, no tenían nada que hacer para demostrar que Jesús no había resucitado. Lo único que pudieron hacer es decir, lo que ha ocurrido no es que el cuerpo se levantó de la tumba, sino que fue escondido. Alguien se lo robó, lo escondió y después salió a conquistar el mundo diciendo Cristo resucitó de los muertos. Pero en realidad es una mentira porque el cuerpo no se levantó de entre los muertos, sino que fue robado. Lo que el judío, y dice la Escritura que hasta el día de hoy el judío sigue enseñando eso. ¿Dónde lo dice? Lo dice en, bueno, no me acuerdo la Escritura exacta, pero dice que hasta el día de hoy siguen enseñando esto. Cuando dice justamente esto, que los judíos, dice así el texto, los fariseos pagaron a los guardias romanos para que digan que alguien se había robado el cuerpo en vez de que había resucitado. Y abajo aclara en el versículo siguiente, y hasta el día de hoy siguen diciendo esto. En pocas palabras, si hoy usted se va a ver a los judíos, digamos en Jerusalén, los judíos no presentes en Jesús, aclaro, y les pregunta, ¿por qué no creen en la resurrección de Cristo? Yo les va a decir, porque el cuerpo fue escondido. Nunca resucitó, fue escondido. Hasta los propios enemigos de Jesús se habían dado cuenta que cuando Jesús dijo que iba a levantar su templo de cuerpo en 3 días, no estaba hablando de que iba a resucitar como un ser espiritual. Si no, no hubieran necesitado sellar con una roca de 2 toneladas la tumba, poner un sello del Imperio Romano para que cualquiera que lo rompiera se enfrente a la pena capital y tener una guardia romana de 4 o 16 soldados entrenados cada uno para luchar contra un ejército. Un ejército y esta guardia romana tenía como premisa que si uno solo de sus guardias fallaba o se quedaba dormido, todos los demás recibían la muerte igual. No me importa que fuera tu culpa, tus compañeros van a recibir la misma muerte que vos. Fíjese, ¿no? Ellos pusieron toda esta cosa para evitar que se cumpliera la profecía. Pero dice que los discípulos cuando vieron que realmente resucitó, ellos se acordaron de este dicho de Jesús, derribad este templo y en 3 días lo levantaré. Hay otra cosa interesante del versículo que dice derribad este templo y en 3 días lo levantaré. Jesús está hablando de este templo, lo levantaré en 3 días. El mismo templo que fue derribado es el que sería levantado. ¿Se da cuenta? ¿Cuándo fue derribado el templo? En la cruz. Sí, bueno, pero ahí también hay otro. Sí, no estamos hablando del templo piedra porque eso es lo que los fariseos entendieron al principio. Ajá. Jesús se refería al templo de su cuerpo, de carne y hueso. ¿Me entiende? Digamos, yo veo muchas escrituras claras acerca de esto, digamos. ¿Cuál es tu planteo, digamos? Bueno, mi planteo es esto. Yo recolecté, digamos, la información que leí en las revistas Atalaya para que vea que no es algo que digo yo. En la Atalaya se enseñó que el cuerpo de Jesús fue eliminado según la voluntad de Dios. No hay un texto bíblico que lo avale, ¿me entiendes? Yo creo que uno tiene que creer las escrituras antes que las interpretaciones particulares de hombres. Y esto, claramente es una interpretación particular, esto que dice la Atalaya. ¿Y por qué tu cuestionamiento? Y muy simple, porque yo veo que si nosotros no creemos que Jesús resucitó físicamente, Pablo dio una advertencia allá en 1 Corintios 15. Y él dijo, ¿saben qué? Si Cristo no resucitó, ustedes tampoco lo van a hacer. Ajá. ¿Saben qué? Si Cristo no resucitó, toda vuestra fe es vana. No sirve de nada que vos día tras día estés en el Que carril. no tenga fe en la resurrección. No, está hablando de la fe, toda tu fe. Toda tu fe es vana. O sea, lo que estás haciendo, por ejemplo, ahora, predicar en un carrito, dice que es vano. Lo que haces cuando vas a predicar de puerta en puerta, dice que es vano. Cuando vas al templo... ¿Y por qué mandó Jesús a predicar de puerta en puerta? Porque teníamos que predicar la resurrección de Cristo de entre los muertos. Por eso, si uno Pero no... ¿cuál era el sentido de predicar la resurrección solamente?
Bueno, particularmente que la gente no se pierda, más tenga vida eterna. En eso se resume todo. Está Todo bien, el pero ¿por sentido de qué? la predicación. ¿Creyendo en qué? En Cristo. Dice, cree en Cristo y serás salvo tú y tu casa. Pero en la resurrección de Cristo. Exactamente. Bueno, el punto clave y central de la fe cristiana hoy, desde el Nuevo Testamento, es este, que Cristo resucitó de entre los muertos. Las Escrituras dicen que si predicamos un evangelio diferente, somos los más dignos de lástima del mundo. ¿Me entiendes? Usted piense en alguien que realmente es digno de lástima. Pablo dijo que usted es más digno de lástima que aquel si usted no cree que Cristo se levantó realmente de la tumba. Y él dijo que encima somos hallados falsos testigos de Jehová. Lo dice ahí, en ese versículo, en ese capítulo dice, y encima somos hallados falsos testigos de Jehová. O sea que digamos, un día cuando Jehová juzga al mundo, a través de Jesucristo puntualmente, ¿sos cristiano? Pues le va a decir, sí, yo soy cristiano. ¿Y por qué entonces predicaste que Cristo no resucitó de entre los muertos? Sino que reencarnó en un ser espiritual, en un arcángel. No reencarnó. Entonces resucitó. Claro, pero resucitó en espíritu. Igual trate que Jesús es el Hijo de Dios, ¿no? Recuerde esto, la diferencia entre reencarnar y resucitar es que reencarnar significa que con la misma naturaleza que hemos muerto vamos a levantarnos. En cambio la reencarnación dice que nos vamos a levantar naciendo de nuevo, siendo creados de nuevo, fíjese, siendo creados otra vez, pero como un ser con una naturaleza diferente. Con la misma personalidad, todo, hasta quizás los mismos recuerdos, porque hay gente que cree en la reencarnación y se acuerda de lo que dijo o hizo en vidas pasadas y tiene la misma personalidad, supuestamente enseñan eso. No creo en la reencarnación. Eso no es lo que enseñan las Escrituras. Las Escrituras dicen de que el hombre Jesucristo hoy está vivo. ¿Usted sabía que dice eso la Escritura? ¿Cómo? Que Jesucristo, hombre, hoy está vivo. Pero no físicamente, no espíritu. Pero si no físicamente es hombre, es Jesús hoy. Jesús es un espíritu, no es un hombre carnal, no es un hombre de carne. Pero por eso usted no cree que es un hombre, cree que es un arcángel. Yo creo que es el Hijo de Dios y que es un ser espiritual. ¿Usted cree que Jesús es un arcángel que se llama Miguel? Creo que sí. Bueno. Entonces cree esto. Hoy es un arcángel Jesús. Y Jesús tiene la autoridad sobre todo. Pero es un arcángel. Por debajo de Jehová, ¿no es cierto? Entonces lo cree. Y que esa es una de las posiciones que ocupó. ¿Pero usted lo cree a eso? ¿Que Jesús es un arcángel? Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Que es un ángel. ¿Y usted cree que es un arcángel? ¿Pero por qué me volvés a repetir? Porque no me responde Ahora, la pregunta. yo te hago una consulta. ¿Cuál es la idea tuya de confrontar y de eso es lo que no entiendo? La misma que la de Pablo. Yo le explico una cosa. Sí. Cuando Pablo iba a las sinagogas para hablarle a los Está bien, judíos pero Pablo que no era creían... una persona elegida por Jesús. ¿Vos te crees con la misma autoridad? Sí. Ajá, ¿por qué? La misma autoridad porque Jesucristo me encomendó. Ustedes son mis testigos. Yo te lo digo a vos. Sí, en las Escrituras. Ustedes son mis testigos. Así dijo. Vayan y prediquen este evangelio hasta el fin del mundo. Ajá. ¿Usted cree que Pablo predicó hasta el fin del Y mundo? Jesús también mandó a predicar puerta a puerta. ¿Y eso lo haces también o no? Sí. Pero le hago ¿Lo haces o no? Sí, lo hago. Que te puerta a puerta. Lo hago, hasta de puerta en puerta. Jesús nunca dijo que sea de puerta en puerta, pero sin embargo yo lo hago. Fíjese. Ahora bien, yo le digo una cosa. Sí. Yo le digo una cosa. Pablo no llegó hasta el fin del mundo. Pablo llegó, digamos, a todos los lugares que pudo. Cuando Jesús dijo, ustedes son mis testigos, lo dijo Jesús. No el Padre, sino Jesús. Ustedes son mis testigos y quiero que sean este evangelio hasta el fin del mundo. Sí. Eso... Que se predique. Sí. Le Y va a pasar. quiero explicar algo. Eso me lo dijo a mí y a todo creyente en Cristo. Porque Pablo no llegó hasta el fin del mundo, pero nosotros sí. ¿Me entienden? Eso es una verdad eterna hasta que Cristo regrese. Ajá. Cuando Cristo regrese, se acaba ese tiempo de predicación mundial, porque directamente van a ser destruidos todos los gobiernos de esta tierra que no creen en Cristo y que no le dieron de comer a los creyentes, que no los abrigaron, que no hicieron lo bueno con ellos. ¿Me entiendes? Pero volviendo a nuestro tema puntual, yo predico que Cristo resucitó físicamente, porque si usted no cree que Él lo hizo, entonces toda vuestra fe es vana. Así lo dijo Pablo. Y lo otro que sí predico también
es que hoy Cristo está sentado a la diestra de Dios y es hombre. Es un hombre y está corporalmente. ¿En dónde? A la diestra de Dios en el cielo. En el cielo. Con cuerpo físico. Exactamente, con cuerpo físico glorificado en el tercer cielo, y lo dice la ¿Y Escritura. cuál es el tercer cielo? Es donde está el trono de Dios, actualmente. Y dice así la Escritura, digamos, yo lo tengo por acá. Colosenses 2, 8, 9. Cuidado, está hablando Pablo y nos advierte que hay gente que se va engaño, filosofías huecas. Particularmente le explica por qué. Y él explica cuál es el fundamento que tenemos que mantener para no ser llevados por el engaño. Y lo dice con la partícula porque. Dice así: quizás haya alguien que se lo lleve como presa suya mediante la filosofía y el vano engaño. Otra vez está la palabra vano, o sea, vacío. Si no creéis que Cristo resucitó, vuestra fe es vana. Dice así: según la tradición de los hombres, según las cosas elementales del mundo, y no según Cristo. Y ahí dice, porque en Él mora corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ahí usa la palabra corporalmente, ¿sí me entienden? A lo mismo. Pero bueno, la idea, te digo, nosotros igual la idea nuestra no es confrontar ni nada por el estilo. Bueno, nosotros yo veo lo que hacemos es cumplir con un mandato y lo hacemos por decisión personal. Acá nadie nos inculca ni nos influye. Okay. Nosotros estudiamos la Biblia y pero ponemos en práctica lo mejor que podemos lo que la Biblia nos enseña, como calculo que tratarás de hacer vos. Estas revistas Atalaya Sí. son interpretaciones particulares, ¿sabía usted? Claro, pero eso es una cuestión tuya. Pero lo que yo quiero que vos entiendas es que, porque vos lo que veo venís a confrontar. Sí. Y nosotros no nos interesa confrontar. No, pero Pablo lo hacía, ¿sabía usted que Pablo confrontó? Pero en algunos casos y generalmente lo que hacía Pablo era llevar lo que Jesús enseña. Yo hago lo mismo, ¿sabe usted? Sí, pero vos lo haces con otra intención. Y eso es lo que nosotros no ponemos en práctica. No se equivoque, nunca juzgue a la persona antes del tiempo. Es que yo lo veo porque me lo estás demostrando. Jehová mira Vos sos Daniel. Jehová mira, ¿no? sí, Jehová mira yo lo te que... explico algo para que vos lo entiendas. Jehová, ya venís de entrar, me preguntás Jehová mira si lo yo que soy hay en el testigo de corazón. Jehová, sabiendo que soy testigo de Primera Jehová. Samuel, capítulo 16, dice que Jehová mira lo que hay en el corazón, no como los hombres que miran por fuera. Sí. No se equivoque y no me juzgue. Bien, Yo le voy a explicar una pero cosa. yo noto que vos venís a plantearme algo no con buena intención. ¿Sabe por qué yo soy directo? Sí. Lo confronto de frente y le digo las cosas como son. Porque lo amo. Amo a los testigos de Jehová. Quiero que ellos puedan ser salvos. Pero si no creen que Cristo resucitó dentro Una de los decisión muertos... personal y una decisión entre cada una de las personas con Jehová. Y el que decide Jehová no lo decidimos ni siquiera nosotros como testigos. No se equivoque. Usted decide si cree en Cristo o no. Está bien, pero el que decide si yo voy a ser salvo es Jehová. Por más que yo, ¿entendés? Porque eso, el corazón lo ve Jehová, no lo ves ni vos ni lo veo yo. Exacto. Yo no digo que usted no cree. A ver, me refiero, usted es el que está diciendo que no cree. No, yo no estoy diciendo que no creo. ¿Usted cree que Jesús resucitó físicamente? No me interesa. Hablamos en otro momento. Listo. Yo vuelvo en otro momento. Solamente le regalo un texto bíblico nada más. Quiero dejar un texto bíblico para que usted lo pueda leer tranquilo en su casa. Dice así. Hay particularmente un texto que dice que Jesús es un hombre y está vivo para siempre. Sí, es que por más que me lo explique, tengo claro y no te lo agradezco. Acá está. Primera Timoteo 2, 5 al 6. Vio que leímos Juan capítulo 2, bueno, esto es Primera Timoteo capítulo 2. Parece que todos son capítulo 2 los que elige la Biblia para hablar de la resurrección. Mire esto, ¿no? Dice así, Primera Timoteo 2, 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Un hombre, Cristo Jesús. Y lo dice en tiempo presente. Hay hoy un solo mediador entre Dios y los hombres. Sí, Jesús. Un hombre, Cristo Jesús, que se dio a sí mismo como rescate por todos, pero enseña la Escritura que hoy está corporalmente a la diestra de Dios. Bueno, gracias. Bueno, le hago una consulta. Yo me gustaría volver y seguir hablando de este tema o en una casa con tranquilidad. Sí, en algún momento nos cruzaremos. Dale. Porque yo estoy en distintos carritos. Hagamos una cosa. Yo te voy No, te lo agradezco. No lo acepto.
solamente permítame decirle, con mucho respeto, yo sé que su organización les inculca que No no nos tienen... inculca nada la organización. Eso- La decisión es personal. Nosotros estudiamos la Biblia. La organización no inculca Permítame eso. explicarle. Sí. Yo he leído atalayas y libros donde sí les inculcan Sí. que no tienen que leer ningún material que tenga que ver con religión que sea ajeno a lo que dicta la organización. En pocas palabras, ellos inculcan que solamente pueden leer las atalayas y nada más. La organización es lo que dice la organización y nosotros tenemos que estudiar la Biblia. Y las Para mí atalayas, la única información No se olvide de las válida atalayas. es la Biblia. y el alimento Está bien. espiritual quedó el esclavo. La atalaya lo que hace es explicar lo que dicen algunos textos. La Biblia es la base, no hay otra cosa. Cuando la atalaya se equivoca, ¿usted va a creerle igual? No, porque cuando se equivoca lo corrige. ¿Y esto por qué no lo corrige? Es porque no es la interpretación que vos hacés, y eso lo tengo claro yo, no porque me lo haya enseñado la religión. Yo te explico, mira, yo estudio la Biblia o analizo la Biblia de muy chico y sin pertenecer a la religión testigo de Jehová. Desde muy chico, sí, pertenecía a la Iglesia Católica, Evangelista, Mormona. Sí. Acá encontré lo que realmente dice la Biblia. Y con eso te defino. Okay. Y no me baso por interpretaciones, no me hay baso problema. por lo que dice la Biblia. Yo solamente le aclaro esto. Yo sí leí en el alimento espiritual que brinda la organización muchas falsas profecías. Yo sé, por ejemplo, de primera mano, que cuando profetizaron 1914 que vendría el Armagedón, 1915... Todos somos imperfectos, 1900, nos podemos equivocar permítame y hay interpretaciones que se van a terminar- aclarar con el tiempo. Permítame por favor terminar la idea, Sí. porque no sabe lo que le estoy por decir. 1918, 1923, 1925, 1975. Todas esas fechas del Armagedón, cuando hubo testigos de Jehová que decidieron no seguir estas falsas interpretaciones de la Biblia, Sí. los echaron de la organización y dijeron que eran apóstatas y prohibieron a la gente hablar con ellos Claro, por el simple hecho de que creían que la organización se equivocaba en eso. Sepa usted que eso es lo mismo que pasó con el ciego de nacimiento que Jesús sanó. Por creer en Cristo y no seguir a la organización de ese momento, fue echado como un apóstata y lo insultaron y la gente no. Ellos decían, tú estúpido, vendrás a enseñarnos a nosotros, tú que naciste en pecado. Bueno, eso es lo que la organización Atalaya hace hoy en día. No acepta corrección alguna, de ninguna forma. Por más de que se equivocaron y dieron falsa profecía, siguen diciendo de que La son el organización alimento a de veces Dios. que consideró que estaba equivocado en algo lo corrigió. ¿Y por qué echaron como apóstatas a todos los que no creyeron las falsas profecías? No te lo puedo explicar. Y, Yo sé lo que vivo hoy. no lo sé, puedo explicar. conozco Hay otro hecho que tampoco puedo explicar. La organización edificó la casa Beth Sarim. ¿Usted escuchó de eso? Bueno, la casa Beth Sarim es famosísima en California, Florida, una mansión imponente. La edificó con todo el dinero que recolectó el Testigo de Jehová, porque les decía, va a venir el Armagedón, tenemos que construirle una mansión a Abraham, Isaac y Jacob, que van a habitar la tierra porque van a resucitar aquí en la década de 1920. Bueno, pero no Mire, importa, yo en otro tengo- momento, no, Chata, no me muestres nada. No Acá hace la- falta. Y hablamos en otra oportunidad cuando pase. Si usted me lo permite, a mí me encantaría poder hablar en otra oportunidad nuevamente. Pero si usted hoy va a California y busca esa mansión llamada Beth Sarim, ya la vendieron los testigos de Jehová. O sea, la organización la vendió. Se dio cuenta que su profecía era falsa, pero lo interesante es que ellos le pusieron el nombre de Adán y Tiene que entender que la organización funciona con personas imperfectas, Mire. ninguno es imperfecto, porque vos tampoco sos Acá perfecto. particularmente está ¿cómo se llama? La fachada de Beth Sarim. Sí, Fíjese, no hay problema, no hay problema. Beth Sarim, House of Princes, Casa de los Príncipes. Otra profecía fallada. Hoy la organización sigue fallando en sus profecías e interpretaciones. Y el problema es que todas se basan en un concepto falso. El concepto ¿Y a vos de que quién te son- garantiza la que vos decís es la verdad? Nadie. Solamente la palabra de Dios. ¿Me entiende? Porque yo no me guío por interpretaciones particulares. Yo voy a la fuente. ¿Me Ah, entiende? pero tenés tu propia interpretación. En realidad no.
¿Sí? En ¿Por qué realidad voy a la fuente no? Está directamente. bien, pero tu interpretación. Le quiero explicar algo. Usted no tiene su propia interpretación. Usted tiene que creer lo que interpretó la Watchtower. No, estás equivocado. Usted no puede creer algo diferente porque si interpreta algo diferente, lo expulsan y dicen que es una apóstata. Y su Yo voy familia- en contra de la palabra de Dios, es muy diferente. Pero bueno, lo hablamos en otro momento. Yo te Pero agradezco. tenga este Daniel. pensamiento en mente. Usted no puede tener hoy su propia interpretación de la Biblia. Usted no puede estudiar por sí solo la Biblia y entender lo que dice. Eso es lo que enseña la Watchtower. Que si usted se acerca solo a la Biblia, nunca la va a entender. Y que la única forma de entender la palabra de Dios a cabalidad es solo a través del material que reparte la sociedad Watchtower. Pero ese material es falso porque se equivocó en el pasado y hoy se sigue equivocando. Bueno, Gracias, yo le Daniel. agradezco sobre todo su Gracias. amabilidad. No, pero yo Es muy quiero lindo que entiendas charlar. de que cada uno toma su decisión personal. Es que así es, yo no dudo eso. Cada uno toma su decisión. Yo no obligo a nadie. Quiero que sepas que yo no le impongo a nadie nada, No, pero alguna razón tenés ni obligo. porque yo sé que vos vas a los carritos y hablas. Mire, yo le explico la razón para que no lo engañen, porque le van a decir todo tipo de cosas, pero usted tiene que hablar con la persona. Yo voy y Esa es la predico, primera vez que tengo la oportunidad de hablar con por eso, yo voy y predico en los carritos siempre con sumo respeto. Sí, yo sé, veo que sos una persona. ¿Por qué? Porque yo veo que la sociedad está engañando a la gente.